La sumisión. Queridos hermanos, en estos días me han aparecido con cierta frecuencia textos y audios que tienen que ver con la sumisión. Y palabras más, palabras menos, la gran mayoría tienden a ver la sumisión como algo negativo, como algo malo y en algunos casos casi monstruoso. Cierto que la palabrita tiene cierta connotación negativa porque se la hemos dado en nuestra sociedad debido principalmente a la opresión sobre la mujer por parte del varón durante los siglos XVIII y XIX. Y hago esta aclaración porque hoy día la opresión sobre la mujer ya no viene únicamente del varón, sino de la mujer misma, o más bien de un grupo de mujeres que pretenden ir contra lo naturalmente obvio y quieren encontrar e imponer una igualdad en donde no la hay y desprecian aquello en la que sí la hay y la debe de seguir habiendo. No pretendo entrar en la polémica del feminismo del siglo XXI, el cual tiene varias ramas y extensiones y confunde feminismo con feminidad. Sin embargo, el tema de la sumisión ha llamado la atención porque esta actitud está bajo la ley del péndulo. De ser una buena actitud y hasta necesaria, podemos incluso catalogarla dentro de las virtudes, se va al extremo de ser vista como defecto y de los gordos por los efectos negativos de haberla confundido o de haberla mal vivido. La imagen que para muchas personas tiende a la sumisión es la de aquella esposa, valga la redundancia, sumisa, palabra por la que se entendía que la esposa era sufrida y abnegada, lo que quería decir que la mujer estaba dominada o sobajada por el varón. Ciertamente fue una actitud equivocada tanto de la mujer como por parte del varón, pero las circunstancias y situación histórica lo permitió y tenía que corregirse. De hecho, la situación de la mujer ha mejorado en algunos aspectos, aunque en otros haya desmejorado. Y hay personas, sobre todo mujeres, a las que el simple hecho de pronunciar sumiso les provoca náuseas. Yo me encontré un texto que parece ajustarse a nuestra situación actual, aunque haya sido escrito hace poco más de 2000 años. Está en el segundo libro de los Macabeos. Escuchemos. Arrebatado de furor, pensaba vengar en los judíos la afrenta de los que le habían puesto en fuga y por eso ordenó al conductor que hiciera avanzar el carro sin parar hasta el término del viaje. Pero ya el juicio del cielo se cernía sobre él, pues había hablado así con orgullo. En cuanto llegue a Jerusalén, haré de la ciudad una fosa común de judíos. Pero el Señor Dios de Israel, que todo lo ve, le hirió con una llaga incurable e invisible. Apenas pronunciada esta frase, se apoderó de sus entrañas un dolor irremediable, con agudos retortijones internos, cosa totalmente justa para quien había hecho sufrir las entrañas de otros con numerosas y desconocidas torturas. Pero él de ningún modo cesaba en su arrogancia. Estaba lleno todavía de orgullo, respiraba el fuego de su furor contra los judíos y mandaba acelerar la marcha. Pero sucedió que vino a caer de su carro que corría velozmente y con la violenta caída todos los miembros de su cuerpo se le descoyuntaron. El que poco antes pensaba dominar con su altivez de superhombre las olas del mar y se imaginaba pesar en una balanza las cimas de las montañas, caído por tierra, era luego transportado en una litera, mostrando a todos de forma manifiesta el poder de Dios, hasta el punto que de los ojos del impío pululaban gusanos, caían a pedazos sus carnes, aun estando con vida, entre dolores y sufrimientos, y su infecto hedor apestaba todo el ejército. Al que poco antes creía tocar los astros del cielo, nadie podía ahora llevarlo por la insoportable repugnancia del hedor.
Así comenzó entonces, herido, a abatir su excesivo orgullo y a llegar al verdadero conocimiento bajo el azote divino en tensión a cada instante por los dolores. Como ni él mismo podía soportar su propio dolor, decía: justo es estar sumiso a Dios y que un mortal no pretenda igualarse a la divinidad. Para poder entender la última frase de esta perícopa, fue necesario ponerla en contexto, esto es, platicar un poco acerca de lo que estamos hablando, en este caso de la soberbia de un rey que pretende dominarlo todo, aún a costa del sufrimiento de muchísima gente y que termina enfermo, enfermándose como un hombre cualquiera, porque para esto de la enfermedad todos somos iguales. Este pasaje de la Escritura nos deja entrever que para dejar de ser sumiso debemos rondar por la rebeldía, la insubordinación o la indocilidad. Y vale la pena detenernos un poco en esto, porque querer no ser sumiso es una cosa y querer ser rebelde o indócil es otra. Sin embargo, vemos con este tema del feminismo, que algunos llaman radical, que esto es lo que sucede precisamente. Algunas mujeres, por tratar de evitar ser sumisas, entran en el campo de la rebelión, lo que las lleva a ser agresivas, violentas y hasta vándalas. Y entonces corremos el riesgo de salir de Guatemala para entrar a Guatepeor. Ser sumiso no es malo, como tampoco lo es el ser rebelde. Hay ocasiones y circunstancias en que nos conviene ser lo uno o lo otro. Lo atinado del asunto está en ubicar aquella circunstancia en que tomamos tal o cual actitud y considerar el resultado que vamos a obtener. No puedo permitirme ser sumiso si con ello va en juego mi integridad física o moral y si daña mi dignidad. Aquí debo ser rebelde. Pero no conviene que sea rebelde si esta rebeldía va a perjudicar o dañar la integridad o dignidad de otros o la mía propia. Aquí debo ser sumiso. Lo que nos debe de quedar claro es que ser sumiso o ser rebelde en forma visceral no nos va a llevar por buen camino. Y en la misma escritura tenemos el ejemplo más claro, y lo encontramos en el libro de Isaías. Fue oprimido y él se humilló y no abrió la boca. Como un cordero al degüello era llevado, como oveja que ante los que la trasquilan está muda, tampoco él abrió la boca. En esta prefiguración de Cristo podemos notar que él se humilló, o sea, fue sumiso, y fue sumiso porque quiso, porque convenía, y en este caso no tanto a él, sino a nosotros, porque esa era su tarea, para eso se encarnó. Y detrás de este misterio que resulta incomprensible para muchos está el amor. Sin embargo, él mismo nos hará la recomendación. Miren que yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean pues prudentes como las serpientes y sencillo como las palomas. Ser sumiso no significa ser dejado, que es como generalmente lo entendemos, sino saber obedecer, a quién obedecer y por qué obedecerlo. Quizá cuando entendamos esto podamos decir con el rey Antíoco: justo es estar sumiso a Dios y que un mortal no pretenda igualarse a la divinidad. Si Cristo no hubiese sido sumiso, no tendríamos esperanza ni posibilidad de aspirar a una vida justa y estable, con posibilidades de amar y de ser amados. Así que no tienes por qué espantarte ni esponjarte cuando escuches la palabra sumisa o sumiso. Ve ante todo la circunstancia y obra en consecuencia. Si hay que ser sumiso, sé sumiso. Y si no, como dijo aquel, pues no. Soy Jorge Cervantes del Instituto Bíblico San Jerónimo. Hasta la próxima.